Y ahora, ¿cómo es que funciona una revocatoria del mandato? En el país se necesitan al menos firmas del 15% del padrón electoral para pedir la revocatoria del presidente de la República. Esto es lo que nos explica GK City. La revocatoria de mandato es una herramienta de participación ciudadana en la que los electores tendrían la facultad de destituir a un funcionario electo por voto popular antes de que ésta finalice su periodo. Este es un derecho consagrado en el artículo 105 de la Constitución de la República del Ecuador. En este artículo 199 del Código de la Democracia y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana del artículo 25 al 28. Esta representa un compromiso directo con la democracia participativa, permitiéndose a las personas que exijamos la rendición de cuentas de manera efectiva. Ahora bien, la figura como tal de la revocatoria del mandato en el Ecuador se introdujo en la Constitución de 1998. Esto incluyó el mecanismo como un derecho que tenemos nosotros para destituir a funcionarios electos si es que estos no cumplían con sus obligaciones. La revocatoria del mandato fue luego ratificada y consolidada en la siguiente Constitución de la del 2008, vigente hasta hoy, que amplió y detalló pues los mecanismos de participación ciudadana, incluido su procedimiento. Desde entonces, la revocatoria como tal ha sido una herramienta legal disponible para los ciudadanos ecuatorianos como parte de un enfoque mucho más participativo y democrático en la gobernanza del país. La revocatoria no es solamente un medio para corregir la falta de cumplimiento en la gestión pública, sino también un recordatorio constante de que el poder radica en la gente. Es un proceso que obliga a funcionarios a mantenerse fieles a sus compromisos de campaña bajo la mirada vigilante de quienes lo eligieron. Según el artículo 105 de la Constitución, la revocatoria del mandato puede ser solicitada para todos los funcionarios electos por votación popular, incluyendo presidentes, vicepresidentes, asambleístas, alcaldes, concejales y otros cargos de elección directa. Esto se reafirma en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, donde la define a esta como un derecho de los ciudadanos, y esta ley determina requisitos, procedimientos y efectos de su aplicación. Ahora, ¿cuándo es posible solicitarla? El Código de la Democracia regula cada etapa de este proceso de la revocatoria del mandato, desde lo que es la recolección de firmas y la validación por parte del Consejo Nacional Electoral, hasta e incluso la convocatoria de la consulta popular. La revocatoria del mandato podría ser solicitada por cualquier persona con derecho al voto. Se puede hacer cuando el funcionario lleva al menos un año en su cargo o antes del último año del periodo para el que fue electo. Hasta el plazo garantiza que la revocatoria no sea utilizada de manera prematura, permitiendo una evaluación adecuada del desempeño del funcionario. La solicitud de esta debe argumentarse por alguna de las siguientes causas, motivos, circunstancias. 1. El incumplimiento del plan de trabajo presentado al CNE al momento de inscribir la candidatura. También una gestión deficiente y la vulneración de derechos ciudadanos. Para iniciar el proceso es necesario recolectar firmas equivalentes al 10% del electorado de la circunscripción correspondiente. Si es que es una autoridad local, este requisito asegura que el proceso de revocatoria cuente con un respaldo significativo de la población. En el caso de la revocatoria, en el caso del presidente de la República, se debe recoger al menos 15% de las firmas del total
del electorado para iniciar el proceso. Este proceso se rige por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Código de la Democracia, que establecen los pasos a seguir y plazos correspondientes. De acuerdo con Pablo Romero, experto en el tema en política de la Universidad Politécnica Salesiana, este es un proceso que toma bastante tiempo porque primero se realiza una solicitud en el Consejo Nacional Electoral donde se argumenta el inicio de la revocatoria. Para que una solicitud de revocatoria sea admitida por el CNE es necesario cumplir con lo siguiente. Dos pasos. 1. Se debe verificar la identidad del solicitante y asegurarse de que tenga sus derechos de participación vigentes. Y 2. Presentar de manera clara y precisa los motivos que justifican aquello, ya que estos servirán de base para la recolección de firmas y el desarrollo del proceso. Cuando el CNE acepta una solicitud de revocatoria, notifica a la autoridad afectada, quien tiene un plazo de máximo 7 días para impugnar esta solicitud si es que ésta considera que no cumple con los requisitos legales. Si se acaban los 7 días y el funcionario no impugnó, el CNE tiene 7 días adicionales para decidir si es que admite o rechaza la solicitud. En caso de que la solicitud sea admitida por el CNE, los proponentes recibirán los formularios para recolectar más firmas que respalden la petición. Estos deberían tener una justificación clara y precisa de los razones que motivarían la solicitud de la revocatoria. Los ciudadanos tendrían 180 días para recolectar las firmas. El formulario de revocatoria de mandato debería contemplar la identidad del solicitante, la del funcionario cuyo mandato se busca revocar y las razones por las cuales se motiva la solicitud. Además, el formulario incluye un espacio para recolectar las firmas necesarias de apoyo ciudadano y una declaración donde el solicitante aceptaría la veracidad de la información presentada. Además de esto, de la firma, las personas que la suscriban, esta revocatoria del mandato debería dar su nombre completo, número de cédula de identidad y su domicilio. Estos datos serían esenciales para validar la autenticidad de la solicitud y garantizar que ésta proviene de una persona registrada en el padrón electoral. Una vez entregadas las firmas al CNE, ésta tendría 45 días para verificar su autenticidad. 15 días. Si es que se la confirma, el CNE debería convocar al proceso de revocatoria en un plazo máximo de 3 días y la votación debería ser dentro de los 60 días luego de la convocatoria. En la votación participarían los electores de acuerdo al ámbito de la autoridad impugnada. Por ejemplo, si es que el presidente de la República votara todos los ecuatorianos empadronados, en la votación participarán los electores de acuerdo al ámbito de la autoridad impugnada. Por ejemplo, si es que es el presidente de la República, votarán todos los ecuatorianos empadronados. Si es que se trata de un alcalde, solamente votarán las personas de ese cantón. Para que la revocatoria sea aprobada, se necesita una mayoría absoluta, es decir, más del 50% de votos. El resultado de esta es vinculante y de inmediato cumplimiento. La ley también establece que solamente se podría realizar un proceso de revocatoria para cada periodo de una autoridad. Este proceso se considera concluido cuando el CNE proclama y modifica o notifica los resultados oficiales. Sus derechos y deberes de los funcionarios públicos. Los derechos y deberes de estos funcionarios estarían claramente definidos para asegurar una gestión responsable y un proceso justo.
Los funcionarios públicos, como el resto de ciudadanos, tendrían el derecho de ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Este principio de, de presunción de inocencia es importante y fundamental porque garantiza que cualquier solicitud de revocatoria se base en pruebas claras y sustanciales, evitando que acusaciones infundadas llevarían a una destitución injusta. Además, los funcionarios tendrían el derecho a defenderse antes de que se llevara a cabo una revocatoria. Este derecho incluye la posibilidad de presentar sus argumentos y explicar su desempeño al CNE, asegurando que pudieran responder a las acusaciones y defender su gestión. Los funcionarios públicos tendrían deberes igualmente cruciales y estarían obligados a cumplir con los compromisos y promesas realizadas durante su campaña electoral, ejecutando sus responsabilidades de manera eficiente y fiel a sus planes de trabajo. La transparencia y la rendición de cuentas son también deberes fundamentales y deben actuar de manera abierta y estar dispuestos a justificar su gestión ante la ciudadanía. La falta de transparencia podría ser una causa válida para solicitar la revocatoria. Además, los funcionarios deberían atender y resolver las quejas y denuncias de los ciudadanos de manera justa y eficiente. La incapacidad para manejar estos problemas podría servir como base para la revocatoria. Y finalmente, es imperativo que ejerzan sus cargos con diligencia y en beneficio de intereses públicos, ya que la negligencia y la deficiencia en el desempeño de las funciones podría llevar a la revocatoria. Estos derechos y deberes aseguran que el proceso de revocatoria de mandato es justo y equitativo, protegiendo tanto a funcionarios como la ciudadanía en general y garantizándose la efectividad de esta en la gestión pública. Los casos históricos sobre una revocatoria ocurrida en Ecuador, la revocatoria del mandato ha sido un mecanismo clave para la ciudadanía, permitiéndole expresar su descontento con las autoridades elegidas a través de un proceso legal y democrático. Este recurso, aunque no siempre exitoso, refleja el poder de la participación ciudadana en el ámbito político. Hacia 2018, el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo Vivanco, se convirtió en uno de los pocos funcionarios cuyo mandato fue revocado. El 70,8% de los votantes lojanos decidieron que Castillo debía dejar su cargo, en un proceso impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de la Cooperativa de Taxis de Loja. La revocatoria se fundamentó en las presuntas arbitrariedades cometidas por Castillo en la firma del contrato e implementación del sistema de fotomultas por exceso de velocidad, un tema que generó gran controversia y oposición de la comunidad. Un año más tarde, en el 2019, un grupo de migrantes ecuatorianos intentó revocar el mandato del entonces presidente Lenín Moreno. Esta iniciativa surgió de la frustración de un grupo de población que acusaba a Moreno de incumplir sus promesas de campaña y de estar involucrado en supuestos actos de corrupción. Sin embargo, este pedido no logró reunir firmas necesarias, permitiéndole a Moreno que culminara con su mandato. Hasta el 24 de mayo del 2021, la figura de revocatoria del mandato también fue utilizada contra el sucesor de Moreno, que fue Guillermo Lasso. El 25 de mayo del 2022, el colectivo Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato, encabezado por Pedro Granja, hoy precandidato presidencial, presentó su pedido formal para iniciar este proceso. Granja argumentó que Lasso había incumplido al menos el 70% o 70 puntos de su plan de gobierno, lo que esto justificaba, según el colectivo, la necesidad de que se fuera. El 4 de julio del 2022, el CNE negó la solicitud de revocatoria del mandato tras revisar un informe jurídico y determinó que la petición no cumplía con los requisitos necesarios para que esto proceda. Faltaba evidencia y documentación que respaldaban
las acusaciones de incumplimiento del plan de trabajo. Recientemente, este mecanismo saltó otra vez a la escena política por una solicitud para revocar el mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, presentada el pasado 5 de agosto por el colectivo ciudadano Cuida tu Voto. El pedido se fundamenta en que Muñoz fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral el pasado 8 de marzo por cometer infracción electoral. El alcalde Muñoz tendría una sentencia en firme por haber incumplido esta ley electoral, pues en las elecciones presidenciales anticipadas en el 2023 hizo proselitismo político a favor de la candidata Luisa González, aseguró así Néstor Marroquín, líder del colectivo que pediría la revocatoria. Los mecanismos similares en otros países. En varios países del mundo existen mecanismos que permiten a las personas destituir a sus autoridades antes de que ésta finalice su mandato, similares a la revocatoria del mandato en Ecuador. En Estados Unidos existe el mecanismo conocido como RICAL, que permite a los ciudadanos destituir a autoridades locales o estatales mediante la recolección de firmas o número significativo de firmas y la convocatoria de una elección especial. En Venezuela y Bolivia tienen referendos revocatorios que pueden aplicarse incluso al presidente de la República. En Venezuela, la Constitución de 1999 introdujo este mecanismo que requiere la recolección del 20% de las firmas del electorado para convocar a una votación. En Bolivia, la revocatoria de mandato se aplica a varios niveles y también requiere de recolección de un porcentaje significativo de firmas. En Colombia, la revocatoria se aplica a alcaldes y gobernadores, mientras que en Perú, la consulta popular de revocatoria permite destituir a autoridades locales y regionales. En ambos países el proceso se inicia con la recolección de firmas de un porcentaje electorado seguido de una votación. En Argentina, en cambio, algunas provincias han adoptado esta a nivel municipal, permitiendo que los ciudadanos destituyan a intendentes o concejales. Estos mecanismos, aunque específicos de cada país, refuerzan la responsabilidad de las autoridades hacia sus electores y ofrecen a los ciudadanos una herramienta para asegurar que los funcionarios públicos actúen de acuerdo con las expectativas y necesidades de la población.